La llegada de los reptiles y draconianos a la Tierra, el día que la armonía tembló. Había un pulso, un ritmo natural, sostenido por miles de años de equilibrio. La Tierra era un corazón latiendo en sintonía con las estrellas y sus habitantes, humanos ancestrales, elementales, felinoides y otras razas guardianes vivían en unidad con ese pulso. Pero ese equilibrio llamó la atención desde regiones muy antiguas del cosmos, donde la luz es escasa y el conflicto es ley. Una inteligencia distinta empezó a dirigir su mirada hacia esta joya azul. No fue un simple viaje, fue una entrada planificada. Los draconianos, una de las razas más poderosas del linaje reptil, descendieron con un solo propósito: intervenir, dominar y redirigir el curso evolutivo de este planeta. No todos los reptiles del cosmos son destructivos, pero esta línea específica, originaria de sistemas como Alpha Draconis, ya había sembrado caos en otros mundos antes. Traían consigo una tecnología fría, avanzada y sin alma, y una estructura jerárquica obsesionada con el control, la genética y la conquista de mundos con alta energía vital. ¿Cómo llegaron? No utilizaron naves como las que hoy imaginamos. Su tecnología era interdimensional, capaz de atravesar planos. Algunos entraron por portales etéricos, otros encarnaron directamente en cuerpos adaptados genéticamente para esta densidad. Pero no lo hicieron de forma violenta al principio. Fueron sutiles, inteligentes, calculadores. Se presentaron como dioses, como sabios, como portadores de conocimiento. Engañaron a los humanos de aquel tiempo con promesas de poder, inmortalidad y dominio sobre la materia. Muchos rechazaron el trato, pero algunos lo aceptaron. Y ahí fue donde comenzó el desvío, las primeras alianzas. Algunos humanos ancestrales, ya tentados por el poder, abrieron la puerta, se distanciaron del camino del espíritu y comenzaron a experimentar con energías densas, con manipulación genética, con estructuras de dominio. Fue el nacimiento de las primeras castas sacerdotales corrompidas y los primeros linajes híbridos humano-reptil. La Tierra, que hasta entonces había sido un espacio de cooperación cósmica, empezó a dividirse en zonas de influencia, en realidades paralelas, en niveles de conciencia desconectados entre sí. Y mientras tanto, los verdaderos guardianes, los pueblos puros, se replegaron. Algunos se fueron al interior de la Tierra, otros migraron a planos sutiles y otros simplemente desaparecieron del radar físico, ocultándose en los pliegues del tiempo. Con la llegada de los draconianos se comenzó a tejer un velo, una red que distorsionaba la percepción humana, que desconectaba del origen estelar, que bloqueaba la memoria ancestral. Se instauró un sistema de control basado en el miedo, en la división, en la culpa y en la adoración de falsos dioses. Así comenzó la era del olvido, pero esa no fue una conquista total, porque algunas semillas de la humanidad original resistieron y las memorias nunca se perdieron del todo. La irrupción del dominio draconiano. Después de una era de armonía profunda entre la humanidad ancestral y la red vibracional de la Tierra, el equilibrio fue interrumpido por una fuerza externa: la llegada de los draconianos. No fue un accidente, tampoco fue una simple invasión territorial, fue una incursión meticulosamente planeada, que se originó mucho antes de que la Tierra fuera siquiera considerada un campo de batalla. La verdadera razón de su llegada no fue el oro, ni el control geopolítico, ni siquiera la biogenética. Vinieron por lo más preciado de todo el universo. Vinieron por el espíritu humano. El espíritu humano, la llama que no pudieron crear. Durante las antiguas guerras de Lyra, el conflicto cósmico primigenio, los draconianos descubrieron que los humanos lirianos tenían algo que ellos jamás pudieron replicar. Era una chispa creadora autónoma, una conexión directa con la fuente central, una conciencia multidimensional. No era lineal, era expansiva. Era un espíritu eterno, capaz de recordar, crear y liberar. Este elemento no era solo biológico, era espiritual y energético, y eso representaba una amenaza a su modelo imperial, que estaba basado en el control mental, genético y social. Al ver que no podían crear esa llama, decidieron robarla y dominarla. La Tierra como arca del espíritu. Los lirianos supervivientes sembraron su semilla genética y espiritual en muchos mundos, en Pléyades, en Sirio, en Vega, pero fue
fue en la tierra donde depositaron su más pura esencia. La tierra fue elegida por su estructura vibratoria, por su geografía sagrada y por su capacidad para resonar con la energía de la fuente. Era un templo viviente, un punto nodal en la red energética del universo, un lugar donde el espíritu humano podría florecer lejos del conflicto. Los draconianos lo supieron y decidieron que ese lugar no podía existir libre, la guerra por el alma. Cuando los draconianos finalmente llegaron, no lo hicieron en un acto abierto de guerra, lo hicieron como parásitos cósmicos, infiltrándose, seduciendo y alterando. Y empezaron su plan. Introdujeron la figura de dioses autoritarios, reptiles con poder sobre la vida y sobre la muerte. Establecieron sistemas de reencarnación forzada, con velos de olvido. Diseñaron religiones, ideologías y estructuras de culpa, pecado y sacrificio. Activaron una red energética invertida, la Matrix. Con cada ciclo, más humanos olvidaban su origen cósmico. La llama del espíritu fue encerrada, pero no extinguida, porque su esencia no puede ser destruida. El gran engaño y la red de control. Pero todo esto no lo hicieron solos. Con ellos llegaron sus aliados, razas insectoides, entidades grises, y más tarde conciencias mecánicas como los Cthulhu, cada una con una función. Los grises, ingenieros genéticos al servicio del control sensorial y reproductivo. Los insectoides, vigilantes psíquicos, especializados en manipular emociones a nivel colectivo. Los Cthulhu, inteligencias extradimensionales que operan en niveles más profundos del inconsciente humano. Pero en este punto de la historia, los draconianos eran los arquitectos principales. Ellos sembraron el modelo del dominio y la Tierra pasó de ser un santuario cósmico a convertirse en un tablero de ajedrez interdimensional. Y aquí está la verdad que ha permanecido oculta por eones. El núcleo secreto que sostiene toda la arquitectura del engaño, el motivo oculto detrás de imperios, religiones, guerras, tecnología esclavizante, ideologías divisorias. Todo gira en torno a apagar, controlar y desviar al espíritu humano, porque el espíritu humano no obedece jerarquías, porque el espíritu humano no puede ser manipulado si se recuerda quién es, porque despierto, el espíritu humano transforma realidades enteras con solo su vibración, y ellos lo saben. Por eso el ataque no fue directo al cuerpo, sino al alma, a la memoria, al espíritu. Esto no es solo una historia antigua, es la raíz de muchas creencias, estructuras y traumas que seguimos viviendo hoy, porque mientras no recordemos esta verdad, vamos a seguir repitiendo el juego una y otra vez. Pero también es una advertencia, porque recordar es despertar. Y si esto resuena en tu interior, quizás no sea coincidencia. Te invito a seguir cada serie de este canal, y si no resuena, puedes verlo como una historia de ciencia y ficción, o simplemente seguir tu camino. La verdad siempre encuentra a quien está listo para recordarlo. Pero ¿cómo lograron mantenernos dormidos tanto tiempo? En el próximo episodio te voy a revelar el verdadero secreto: el ataque al espíritu humano.